Bien, sigamos con los últimos dos ejemplos. Entonces, vamos con el ejemplo número 4. ¿Verdad? Entonces, ahora el polinomio para el cual voy a encontrar el factor es 3x a la 3 menos 8x a la 2 más 7x menos 2. Entonces, el término independiente, el coeficiente principal, miren, es 3, no es 1, es 3. Entonces, recuerden, cuando el coeficiente principal no es 1, entonces hay que calcular los divisores del término independiente, ¿verdad? En este caso sería 2, los divisores de 2 son 1 y 2. Y también hay que calcular los divisores del coeficiente principal, que serían divisores de 3, más menos 1 y más menos 3. Y luego, cada divisor del término independiente se va dividiendo entre los divisores del coeficiente principal. Entonces, hagamos los cocientes. 1 entre 1, 1. 1 entre 3 no es exacta la división, entonces sería más menos un tercio. 1 entre 1, 1, 1 entre 3, un tercio. 2 entre 1 es 2, entonces más menos 2. 2 entre 3 no es exacta la división, entonces 2 tercios más menos 2 tercios. Entonces vamos a probar con estos, ¿verdad? Bien, para hacer más rápido el proceso, yo ya probé con 1 y con menos un tercio, no da. Entonces voy a comenzar trabajando con el 2, el menos 2, el 2 tercios y el 3. Bien, porque con 1 y con un tercio, ¿verdad? No sale. Entonces, probemos. Entonces, colocamos los coeficientes 3, menos 8, 7 y menos 2. Ahí empezamos, ¿verdad? Con el 2. Repito, no comienzo con el 1 y con el menos un tercio. Yo ya lo hice, no sale. Entonces, y porque si no tendría que estar haciendo todas las divisiones acá. Entonces, vea, ya probé con 1 y menos un tercio y no sale. Entonces estoy probando ahora con 2. Voy a comenzar con 2 positivo. Entonces, bajo el 3, 3 por 2, 6. Menos 6, menos 8, perdón. Más 6, menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. 7 menos 4, 3. 3 por 2, 6. Menos 2 más 6, 4. Miren, tampoco da residuo 0 con 2 positivo. Bueno, sigamos con 2 negativo. Entonces ahí está, 3 menos 8, 7 menos 2. Bajo el 3, ¿verdad? Entonces sería 3 por menos 2, sería menos 6. Menos 8 menos 6 sería menos 14. Aquí hay un error. Excelente, ya hicimos la corrección, ya hice la corrección. Menos 8 menos 6 sería negativo 14. Entonces, negativo 14 por menos 2, entonces sería positivo 28. Menos por menos da más, 14 por 2, 28. 7 más 28 sería 35. 35 menos por menos 2 sería negativo 70. Y menos 2 negativo 72. O sea que tampoco sale con 2 negativo. Vamos ahora con 2 tercios positivo. Entonces, 3 menos 8, 7 menos 2. Estamos bien con los coeficientes. Bueno, entonces bajamos el 3. 3 por 2 tercios son 6 tercios, que simplificado sería 2. Entonces, menos 8 más 2 sería negativo 6. Menos 6 por 2 tercios, menos por más da menos, 6 por 2 tercios sería 12 tercios, que la división es exacta, sería 4. Entonces negativo 4 más 7, positivo 3. 3 por 2 tercios, más por más da más, entonces 3 por 2 tercios son 6 tercios, que también es exacta la división, da 2. Entonces menos 2 más 2, 0. Entonces quiere decir que con este puedo formar el factor. Entonces el factor sería x menos 2 tercios. Aquí está positivo, entonces el factor pasaría con negativo. Esto es el residuo, entonces quiere decir que el cociente es esto. Entonces, como es x a la 3 entre x a la 1, entonces aquí comienza con x a la 2. Entonces 3x a la 2 menos 6x a la 1, que sería el siguiente exponente, más 3. Factor y cociente. Ahora, quiere decir entonces que 3x a la 3 menos 8x más 7
x a la 2 más 7x menos 2 es igual a x menos 2, ¿verdad? Que es el factor multiplicado por el cociente. Entonces, esto es cierto porque el residuo es 0. Entonces, de esa manera tenemos el ejemplo número 4. Vamos ahora con el ejemplo 5, ¿verdad? Similar. Lo único que ahora, en lugar de x a la 3, ahora tenemos x a la 4. No cambia, ahí puede ser x a la 5, x a la 6, x a la 7 y el proceso es exactamente el mismo, no va a cambiar. Entonces, comencemos. Veamos primero el coeficiente principal. Aquí el coeficiente principal es 3. Por eso calculamos los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente principal. Pero aquí el coeficiente principal es 1, como los dos primeros que hicimos en los videos, en el tema que estamos viendo, ¿verdad? Los dos primeros ejemplos. Entonces, cuando el coeficiente principal es 1, entonces solamente se trabaja con los divisores del término independiente. Además, miren, el polinomio hay que completarlo porque solo tiene x a la 4 y x a la 2. Entonces, repito de nuevo, completemos el polinomio y como el coeficiente principal es 1, solamente trabajo con los divisores del término independiente. Bien, completemos entonces. Sería x a la 4 más 0x a la 3, porque no está, más 3x a la 2, más 0x a la 1, que no está, menos 4. Y trabajamos con los divisores. Bien, trabajamos con los divisores de negativo 4. Entonces, ¿cuáles son los divisores de negativo 4? Entonces, el 4 es divisible entre 1. 4 entre 1 es 4. También entre 2. 4 entre 2 es 2. Y entre el mismo 4. 4 entre 4, 1. Bien, primero probemos con 1 positivo. Entonces, ¿ya? Entonces, copiamos los coeficientes. Aquí está 1, 0, 3, 0 y negativo 4. Ahí está. Entonces, y probamos con el primero que es 1 positivo. Entonces, bajamos el 1, 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. Volvemos a multiplicar 1 por 1, 1. 3 más 1, 4. 4 por 1, 4. 0 más 4, 4. 4 por 1, 4. Menos 4, 0. Entonces, miren, al primero, el residuo dio 0, quiere decir que se puede formar un factor con este. Entonces, el factor sería x, como aquí está positivo, entonces el factor sería negativo. Entonces, factor x menos 1. Todo esto, como este es el residuo, entonces todo esto es el cociente. Miren, ojo, el polinomio es x a la 4. Entonces, x a la 4 entre x a la 1 no va a comenzar con x a la 2. Porque x a la 4 entre x a la 1 no es x a la 2, es x a la 3. Acuérdense que al dividir los exponentes se restan. En el anterior, miren, en el anterior, el polinomio era x a la 3 y el factor, ¿verdad? Es siempre x a la 1. Entonces, x a la 3 entre x a la 1 es x a la 2. Entonces, por eso comienza 3x a la 2, ¿ya? Pero aquí no, el polinomio tiene grado 4. Entonces, x a la 4 entre x a la 1 no va a comenzar con x a la 2. Va a comenzar con x a la 3. Entonces, 1x a la 3 más 1 x a la 2, que es el siguiente exponente que sigue después de x a la 3, x a la 2, más 4x más 4. Entonces, factor y cociente. No se les olvide, ¿verdad? Al formar el cociente, tiene que estar pendiente de este grado de acá. Entonces, por lo tanto, x a la 4 más 3x a la 2 menos 4 va a ser igual a el factor, que es x menos 1, multiplicado por su cociente, x a la 3 más x a la 2 más 4x más 4. Acuérdense que esto es cierto, ¿verdad? Porque tenemos una división exacta donde el residuo es igual a 0. Bien, muchachos, entonces ahí tienen 5 ejemplos. Ya con estos 5 ejemplos ustedes podrán hacer la tarea que les indicaré. Repasen, fíjense bien en los signos, los detalles es muy importante, ¿verdad? Que puedan aplicar bien los detalles. Acuérdense de los detalles que les he dado en cada uno de los ejemplos para que no se equivoquen al hacer su tarea. Cheque, hijos, cuídense.